Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver en la sesión número 4 el tema de la electromovilidad. ¿Qué vamos a ver en esta sesión? Bueno, vamos a ver el panorama mexicano en la transición a la electromovilidad. Vamos a ver cuáles son los retos específicos en las ciudades y en la industria para dar esta transición. La electromovilidad en las diferentes escalas, lo que es la micromovilidad, movilidad urbana, la movilidad de mercancías, así como las ciudades inteligentes o smart cities. Empecemos primero con la definición específica de electromovilidad. ¿Qué es la electromovilidad? Bueno, pues conceptualmente se entiende esta como al uso de vehículos eléctricos, siendo entendido como aquellos que hacen uso específico de combustibles y o energía alternativa, impulsado puede ser por uno o dos motores eléctricos. Pero existen distintos tipos de tecnología en la electromovilidad. Los vehículos eléctricos pueden ser clasificados en tres tipos generales. Primero, los eléctricos a batería. Segundo, los eléctricos híbridos enchufables. Y tercero, los eléctricos con celdas de combustible de hidrógeno. En estos tres casos se utiliza un motor eléctrico que proporciona movimiento al vehículo utilizando básicamente la electricidad como su fuente primaria. Vamos a ver el primero de estos tres tipos. Es el vehículo eléctrico a batería. ¿Cuáles son las características de este vehículo? Su sistema de recarga es desde la red eléctrica a través de cargadores y tomas de corriente. Este vehículo cuenta en la parte central con un circuito de alto voltaje y tiene un sistema regenerativo de la carga energética. Podemos ver en la imagen cómo este vehículo, que es completamente eléctrico, tiene dos pares de baterías y tiene una transmisión de motor eléctrico. Además tiene un sistema de control de potencia del motor, que esto es lo que regula la energía que consume. ¿Cómo lo encontramos en el mercado? Este es el que tiene mayor presencia en el mercado específicamente para el transporte urbano. Sus emisiones son cero en el escape, es decir, no produce ninguna emisión en su uso. ¿Cuáles son las aplicaciones basadas en la autonomía? Bueno, pues en el transporte de pasajeros, como en el de carga, los avances en las tecnologías de estas baterías están siendo factibles para la operación de los vehículos interurbanos, es decir, son factibles para poder satisfacer las necesidades de movilidad en las ciudades. Su flujo de electricidad, es el motor, pues recibe la energía de las baterías y al generar se entrega la electricidad a las bandas. Es decir, con el mismo movimiento también va generando su propia energía. El segundo tipo es el híbrido enchufable. Este es una combinación de lo que conocemos como el auto convencional de combustión interna y un vehículo híbrido. Por lógica, al ser una combinación, lo que tiene es una parte que va directamente enchufada a la corriente, que es un paquete de baterías, pero también tiene un estanque de combustible. Y lo que hace es que tiene un sistema de control de potencia, el que depende de las aceleraciones o de la velocidad, va a definir si se hace uso del motor eléctrico o del motor de combustión interna. La presencia en el mercado de este tipo de vehículos es menos presente comparado con los anteriores. Y finalmente tenemos los de celda de hidrógeno. Estos se recargan directamente con gas hidrógeno, son menos comunes en el mercado, tienen los dos tanques en la parte trasera normalmente donde se recarga el hidrógeno y tiene también una celda de combustible. Tiene su sistema interno en donde tiene un sistema regenerativo de la carga eléctrica también y tiene su propio circuito de H2 de hidrógeno. El flujo de electricidad de este tipo de vehículos es que el motor recibe la electricidad de este paquete de las celdas de hidrógeno y además recibe electricidad del paquete de baterías en caso de que se requiera una mayor potencia.
Pero existen otro tipo de vehículos que en la actualidad es mucho más común y que los estamos utilizando como parte de la transición a estas nuevas tecnologías. Y estos son los vehículos eléctricos. ¿Qué son los vehículos eléctricos? Los vehículos, híbridos. ¿Qué son los vehículos híbridos? Estos son cuando los vehículos son impulsados por dos motores que pueden ser de distinta naturaleza. Es decir, puede tener un motor de combustión interna y al mismo tiempo el vehículo puede tener un motor eléctrico. Con esta configuración combinada, estos vehículos pueden aprovechar ambas fuentes para obtener energía y moverse de forma económica y con un excelente rendimiento. ¿Cómo funcionan estos vehículos? Lo que hace es que gestiona de manera inteligente la potencia y el tipo de propulsión que necesita de acuerdo a la velocidad que se requiere. Tiene un motor de combustión, tiene un paquete de baterías eléctricas y tiene la transmisión híbrida y además tiene un inversor que es el que define el motor que va a funcionar en ese momento. Pero ¿cuáles son los beneficios que nosotros obtenemos y por qué se está promoviendo este cambio a la electromovilidad y al uso de vehículos eléctricos? Pues bien, existen muchos beneficios. El primero de ellos es los beneficios ambientales. Se mejora notablemente la calidad del aire en el sitio donde las unidades circulan. Un vehículo eléctrico por sí mismo y por su tecnología es cero emisiones en el escape. Es decir, mientras está en movimiento no produce emisiones de gases de efecto invernadero ni ningún tipo de partículas. Esto mejora notablemente la calidad del aire en las ciudades y por lo tanto permite disminuir la contaminación local. Es decir, estos vehículos, dependiendo también de la fuente de la generación de la energía, va a ser más sustentable o no. Segundo de ello, estos vehículos ayudan a contrarrestar los efectos del cambio climático. Este fenómeno lo hemos analizado previamente y hemos visto que es un problema a nivel mundial. La electromovilidad puede ser utilizada como fuente energética. Es decir, no ocurre combustión fósil dentro de los vehículos. No utilizan gasolina, no utilizan diésel, no utilizan gas ni ningún tipo de combustible de origen fósil. Y por tanto, no se producen emisiones directas de CO2 en el ambiente cuando esté en funcionamiento. Este beneficio se logra maximizar cuando la electricidad es generada también con tecnologías de cero emisiones, como son las energías renovables y como mencionábamos anteriormente. Otro de los beneficios que se han identificado en el uso de los vehículos eléctricos es la contaminación acústica. Estos vehículos, al tener una tecnología muchísimo más avanzada y al evitar hacer los procesos tradicionales que un vehículo impulsado por un motor de combustión interna, casi no emite ningún tipo de ruido. Esto se hace más relevante además cuando son flotas numerosas, es decir, si en una vialidad vemos que circula nada más un vehículo eléctrico, tal vez no lo vamos a notar, pero cuando vaya creciendo el padrón vehicular y cada vez más circulen los vehículos eléctricos y vayan desplazando los vehículos de combustión interna, se va a notar que los ruidos en las ciudades va a disminuir notablemente. En los vehículos pesados con motores a diésel o en vehículos operando a velocidades por 50 km por hora, el ruido puede ser mayor todavía. La Organización Mundial de la Salud, y recordemos que es algo que ya habíamos visto anteriormente, recomienda niveles de ruido para espacio al aire libre que no superen los 55 decibeles. ¿Por qué? Porque cuando incrementan estos decibeles empiezan a tener afectaciones al oído humano, así como de los animales. Por otro lado, podemos ver también que los beneficios de utilizar estos vehículos eléctricos está relacionado directamente con la gestión de los residuos sólidos. Es decir, dado los mecanismos y las tecnologías que estos vehículos utilizan, y ya que no requieren ningún tipo de lubricantes y filtros, reduce el manejo de los residuos sólidos, de los residuos peligrosos,
Por otra parte, también los sistemas de freno sufren menos desgaste, dado que estos vehículos con esta tecnología emplean un sistema de frenos regenerativos. Otros de los beneficios relacionados directamente con la gestión de los residuos es que estas baterías, luego de cumplir su ciclo de vida en el vehículo, en un tiempo aproximado de entre 8 a 10 años, dependiendo del uso que se le dé a este vehículo, pueden seguir siendo utilizadas para aplicaciones estacionarias. Esto durante un periodo también de aproximadamente 10 a 15 años. Y afortunadamente la tecnología está avanzando cada vez más y estas baterías ya pueden ser recicladas una vez de que terminen esos 2 periodos de vida. Por otro lado, tenemos también los beneficios de la eficiencia energética directamente en el vehículo. Es decir, cuando logramos transportar una determinada cantidad de kilómetros a una persona o un volumen de carga, estamos utilizando menos energía. A mayor capacidad, menos energía utilizamos cuando la distribuimos en ese volumen. Entonces, estamos haciendo más eficiente el consumo energético en ese transporte. Un vehículo eléctrico gasta en torno a 1/5 de la energía que un vehículo a combustión equivalente a un vehículo a combustión interna, principalmente porque las eficiencias de un motor de combustión interna no superan el 50% de su rendimiento, mientras que un motor eléctrico está por sobre los el 95%. Además, estos vehículos eléctricos tienen la ventaja de recuperar la energía gracias a los sistemas de freno regenerativos. Como mencionaba al principio, cuando está en funcionamiento el vehículo y se va frenando, esa fricción lo que genera es energía que sirve también para su impulso. Por lo tanto, para una misma distancia y una misma condición de carga o de pasajeros transportados, cuando se compara con los vehículos tradicionales, esta eficiencia energética se traduce en un ahorro económico directamente en la operación de la unidad, lo cual puede llegar a impactar favorablemente los negocios o la economía familiar cuando es para un uso particular. Pero, ¿qué otros beneficios nos puede traer la electromovilidad a un nivel más ciudad, a una escala más de ciudad? Bueno, pues es que la electromovilidad contribuye directamente también al desarrollo de ciudades inteligentes o Smart City, como se reconocen a nivel mundial. Este concepto que vincula y apunta al desarrollo urbano sostenible, es decir, buscando la eficiencia energética y la reducción de gases de compuesto invernadero y de CO2, al mismo tiempo en el que el desarrollo económico y el cuidado del medio ambiente deben de ser atendidos. Es decir, vincular un desarrollo sustentable, recordemos que es considerar la parte ambiental, la parte económica y la parte social. Los vehículos eléctricos también aportan al desarrollo de ciudades inteligentes. ¿Por qué? Pues pueden considerarse sensores móviles. Estos vehículos tienen una tecnología muy avanzada, la cual puede ir generando datos que nos pueden permitir nosotros tener información actualizada de, por ejemplo, cuáles son las velocidades promedio de los vehículos, cuál es el rendimiento realmente, porque un vehículo puede tener un rendimiento distinto en las ciudades, muchas veces por la tipografía de la ciudad, porque hay ciudades que tienen más pendientes y también está directamente relacionado con la altura a nivel del mar de la ciudad. Entonces, un vehículo, aunque tenga la misma tecnología, puede tener un rendimiento distinto. Pero en los vehículos tradicionales todavía no tenemos dispositivos o tecnologías que nos permitan conocer esa información. Y en los vehículos ya inteligentes con nuevas tecnologías y con nuevos sensores, podemos tener información al respecto. Finalmente, también la electromovilidad puede dar paso a soluciones tales como la conducción automática. Y esto va a permitir que en algunos casos se incremente la seguridad de los usuarios, tanto de la persona del vehículo como los vehículos y las personas que circulan a su alrededor.
Los invito a ver el siguiente video. Podrán encontrar el link en la información que viene anexa a este curso, y en él vamos a encontrar un poco más acerca de lo que es la electromovilidad y cómo es una solución para es que ese ruido como que el chiflón me distrae, sí. Ya, te sigo. Sí. ¿No se oye mucho? ¿No se escuchó mucho? No. Es que como que de repente se suelta Sí. ¿Listo? Ya. 3, 2, 1, adelante. Les invito a ver el siguiente video. El link lo encontrarán en la información anexa a esta sesión. En este video podemos encontrar un poco más de qué es la electromovilidad y cuáles son los beneficios que puede traer a las ciudades. ¿Qué está pasando en el panorama mexicano en este proceso de transición a la electromovilidad? Vamos a ver primero cómo están las ventas a nivel mundial. ¿Quiénes son aquellos que están ganando y logrando hacer una transición mucho más acelerada? A nivel mundial podemos ver que Noruega lidera esta carrera. En sus ventas, por ejemplo, en el padrón, en el porcentaje de los vehículos eléctricos sobre el total de los vehículos que tienen matriculados, podemos ver que tiene el 64.5%. Es decir, más de la mitad de los vehículos que se están matriculando ya son con estas nuevas tecnologías. Después de ahí encontramos otros como Alemania, China, Gran Bretaña, Francia, Italia, España, Estados Unidos y Japón. Estos son aquellos que llevan la vanguardia y llevan el camino un poco más adelantado en la transición, cambiando los vehículos de combustión interna a la electromovilidad. Y tienen metas bien establecidas. Para 2030, cada uno de ellos decidió acabar con las ventas de los vehículos de combustión interna. En el caso latinoamericano podemos ver en la siguiente gráfica que también hay países en los que se está acelerando esta transición. Lo lidera México. Podemos ver que las ventas de los vehículos eléctricos en los países latinoamericanos están teniendo un comportamiento bastante acelerado. En el caso de México, por ejemplo, pasamos de las 6,000 unidades en el 2020 y se está proyectando que para el 2026 tengamos ventas de hasta 18,000 unidades. Después de México sigue Brasil. En el caso de Brasil tenemos ventas de 5,000 unidades en 2020 y se proyecta que se lleguen a las 16,000 unidades para el 2026. Después de ahí podemos ver cómo otros países están un poco lejos de estas dos potencias latinoamericanas, sin embargo también se encuentran a la cabeza. Tenemos a Colombia, que se proyecta que para el 2026 tenga una venta de hasta 7,000 unidades, seguida de Chile, Costa Rica y Argentina. Se puede observar cómo se espera que tan solo en 6 años se tripliquen las ventas de vehículos con este tipo de tecnología. Sin embargo, la venta de vehículos todavía no está directamente relacionada para estos vehículos que son, digamos, de alguna manera más autónomos y que ya no dependen directamente de los combustibles fósiles. Están todavía estos vehículos híbridos que tienen esta combinación que utiliza por un lado el motor de combustión interna, pero que también ya tienen estos vehículos eléctricos. Y estos son los que están ganando terreno, al menos en este momento. Podemos ver las ventas de vehículos ligeros por estos tipos de tecnologías. La gráfica que tenemos está desde el 2016 a las ventas registradas en 2019. Y todos los vehículos, todas las barras de color verde agua son las ventas correspondientes directamente a estos vehículos híbridos que tienen compartiendo ambas tecnologías. Los seguidos, que son los vehículos, las barras de color gris, son vehículos híbridos enchufables, ¿no? Que todavía tienen esta tecnología combinada. Y finalmente, las barras naranjas que se alcanzan a ver hasta arriba y que se alcanzan a pintar, son las ventas de vehículos que ya son completamente eléctricos.
¿Cuáles son las entidades que más están comprando, en donde más están comprando este tipo de vehículos? Tenemos encabezadas las ventas en la Ciudad de México con el 34% de las ventas. Seguida de ellas se encuentran el Estado de México con el 17.9%, luego Jalisco con el 8.8%, y finalmente podemos encontrar entidades como Nuevo León, Michoacán, Puebla, Guanajuato, Querétaro y Oaxaca, que se encuentran entre el 2% y el 4.8% de las ventas exclusivamente de vehículos con esta tecnología. El resto de las entidades tienen ventas aisladas y se encuentran entre el 18.8% agrupados entre todas. Pero ¿qué participación tiene aproximadamente estos vehículos con nuevas tecnologías en el padrón general que se encuentran, o los vehículos registrados en circulación en todo el país? No se alcanza todavía a tener ni el 1% de las unidades con nuevas tecnologías. Es decir, tenemos un reto mayúsculo, pues nos quedan de aquí al 2030 metas establecidas que debemos de cumplir, y es por eso que debemos de acelerar de tener como acciones concretas y acelerar los procedimientos para poder alcanzar al menos el cumplimiento de alguna de ellas. ¿Qué se está haciendo a nivel nacional para dar este empuje que se necesita? Bueno, pues se crea la Alianza por la Electromovilidad en México, y ellos generan un plan estratégico que tiene una cobertura del 2019 hasta el 2022. Dicho plan debe de ser actualizado de acuerdo a los avances que se han tenido hasta el momento. Este plan, desarrollado por la Alianza por la Electromovilidad en México, define ciertos desafíos específicos que representa acelerar esta migración de la tecnología de los usos de los modos motorizados de transporte impulsado por combustible y el que conocemos tradicionalmente hacia los impulsados por energía eléctrica. Y esta meta podemos nosotros vincularla con lo que habíamos visto anteriormente, con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17, el cual busca tener alianzas para lograr los objetivos establecidos para el año 2030. Siguiendo con este plan estratégico, podemos ver que se contempla la conversión de las plantas de fabricantes de las unidades de transporte, de las cadenas de suministro de la industria automotriz, y también se busca el cambio que representa en términos de infraestructura, de producción y suministro de estos vehículos, hasta el detalle del uso de la energía eléctrica a través de las electrolineras para poder abastecer la nueva demanda y cambiarlo, en vez de gasolinerías de las que conocemos tradicionalmente y que se encuentran distribuidas en todo el territorio nacional. Inclusive desde los hogares, pues estos también necesitarán cierta tecnología y cierta infraestructura en cada uno de los hogares para que cuando se dé esta transición tecnológica, los vehículos puedan ser cargados directamente en los hogares. Y en este caso también podemos vincular esta parte del plan con el ODS número 12, que es el de producción y consumo responsable. ¿Quiénes integran esta alianza? Bueno, pues esta alianza está integrada por organizaciones multisectoriales, es decir, tenemos algunas organizaciones del gobierno, otras de la industria automotriz, tenemos algunos institutos de investigación, algunas cámaras de comercio y así como algunas asociaciones en específico que están relacionadas al tema. Por ejemplo, para la parte del gobierno es encabezada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a nivel federal, así como la Secretaría de Energía y su Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, la CONUE. Por otra parte, en los institutos tenemos también al Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, que son los que están desarrollando investigación al respecto.
En la parte privada tenemos a la industria automotriz, que está encabezada por la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Finalmente tenemos a la Cámara Nacional de las Manufacturas Eléctricas, así como la International Cooper Association México. Pero, ¿qué propone este plan? Aunque este plan ya cubrió el periodo por el cual está diseñado, mucho de lo que se dice ahí todavía se encuentra vigente. Es decir, este busca que el país tenga políticas específicas y acciones estratégicas claras para saber a dónde queremos llegar y cómo lo vamos a lograr. Por ejemplo, habla de estimular la producción y el uso de estos vehículos. Es decir, lo vamos a hacer a través del desarrollo de nuevos productos, de la incorporación de la electromovilidad a las políticas nacionales, así como el desarrollo y la difusión de la información, tanto de lo que existe en el mercado actualmente, como también acelerar la investigación para saber cuáles son los beneficios, cuantificar en qué proceso o en qué cantidad nos va a ayudar a reducir las emisiones de CO2 a las que estamos comprometidos. Por otro lado, la política busca impulsar esta transición, es decir, lo vamos a hacer a través de propuestas de desarrollo del marco normativo. Hay que hacer ciertas actualizaciones y modificaciones al marco que conocemos actualmente. Por otro lado, también busca tener la contribución a nuevos negocios asociados a la electromovilidad. Está cambiando el mercado y la industria debe de saberlo y se está preparando para dar atención a estas nuevas necesidades. Además de potenciar la red de las relaciones de la alianza, es decir, que pueda seguir creciendo y que puedan seguirse sumando actores que estén involucrados en este tema. La siguiente política es delinear todas las acciones que hasta este momento se han ido desarrollando para poder alcanzar estas metas. ¿Cómo se va a hacer? A través de la estrategia intersectorial de transporte eléctrico, así como la formalización de esta alianza y buscar que sea una alianza que permee en el tiempo para que vaya acompañando el proceso de la transición. Finalmente, en todo proyecto y en toda meta es muy importante evaluar los avances, saber cómo vamos, qué nos falta y a dónde vamos. Es decir, realizar un diagnóstico tecnológico e industrial de la electromovilidad. ¿Cuál es la situación actual de México? ¿Qué necesitamos para acelerar este proceso? Así como promover la sustitución de la flota vehicular, comenzando por la flota gubernamental, así como en las entidades y los municipios, aquellas que están desarrolladas con los servicios urbanos o directamente con la gestión pública. ¿Hacia dónde vamos? Primero, a buscar el cambio del paradigma. ¿Por qué? Porque actualmente todavía hay mucho por recorrer, todavía no vemos a la movilidad como un eje fundamental para esta transición y a este cambio en las ciudades, en la vida cotidiana y en la mejora del medio ambiente y directamente en la calidad del aire de ellas. El segundo, hacer este cambio de los conceptos y de la visión. Como vimos originalmente al inicio de estas sesiones, antes se veía la movilidad como el desplazamiento de los vehículos como tal. Es necesario que todavía se siga haciendo este trabajo de concientización para que entendamos que lo importante es desplazar a las personas y las mercancías en buenas condiciones, en vehículos que generen, que cubran las necesidades de estas personas en temas de confort, de limpieza, de seguridad, pero también que estas unidades sean amigables con el medio ambiente y no generen contaminantes que pueden ser dañinos. Finalmente, generar información también. ¿Qué necesitamos? Seguir haciendo más investigación al respecto, seguir haciendo vínculos, seguir trabajando con otras organizaciones, con el gobierno, con las alianzas, con el sector privado. Necesitamos que entre todos se vaya generando información para poder seguir avanzando.
Y por último, se necesita una asignación de recursos, porque podemos tener muchas buenas intenciones, puede haber mucha información al respecto, pero transitar a estos vehículos es muy costoso. Por lo tanto, necesitamos tener una gestión adecuada de los recursos. Recordemos también que en sesiones anteriores veíamos que normalmente los recursos locales se destinan a infraestructura para el uso del automóvil, pero muy poco recurso se destina, por ejemplo, para el uso del transporte público, para la generación de nueva infraestructura de este tipo. Entonces, sabemos que México, al ser un país en vías de desarrollo, tiene limitaciones en el recurso público. Sin embargo, se propone hacer una evaluación para poder ver qué se está haciendo mal y cómo se puede gestionar de una mejor manera y optimizar estos recursos. Corriendo, 5, 4, 3, 2, adelante. Y bien, ¿cuáles son los retos en las ciudades y en la industria? Pues en la industria específicamente tenemos que promover que se generen cambios sustanciales en los productos o los servicios que se están desarrollando, pero también incluir otros aspectos y otros conceptos que debemos de entender, como son la economía circular, es decir, reaprovechar los residuos que se generen de otros sectores, acabar con la obsolescencia programada. Antes decíamos, es que los dispositivos, los muebles, la ropa, antes duraba más. Es porque en la iniciativa en la industria, este es un concepto que se utiliza para poder garantizar las ventas de su producto en un determinado tiempo. Y ahorita hay muchas iniciativas para que la industria deje de hacer o diseñar su mercancía con esta idea y con esta visión. Y finalmente tenemos también la homologación de las tecnologías. Nos hemos dado cuenta que también esto sucede en muchos casos. Por ejemplo, en los dispositivos móviles, en los teléfonos celulares, algunas veces se ve cómo va cambiando y va evolucionando la entrada de los teléfonos celulares, porque de esto de alguna manera se obliga al usuario a adquirir otro producto. Pero hemos visto que a nivel mundial, entre los principales residuos que se encuentran son justamente todos estos cables y todos estos adaptadores que nos permitirían ahorrar muchísimo y generar menos residuo si se homologan estas tecnologías, porque en muchos de los casos estos cables se encuentran en buenas condiciones, simplemente que los dispositivos que vamos adquiriendo no son útiles. Y en el caso de la electromovilidad pasa algo muy similar. Hasta este momento los cargadores no son compatibles para todos los tipos de vehículos. Entonces lo que se busca es que se homologue principalmente en los sistemas de recarga que podemos encontrar en las ciudades, o que se buscaría que se instalen en las ciudades. Finalmente también tenemos el modificar sus procesos organizacionales internos, es decir, cómo conciben actualmente la economía, y entre otros sectores generando alianzas estratégicas, viendo que teniendo aliados podemos mejorar y contribuir y alcanzar estas metas entre todos, porque finalmente es algo que nos conviene a todos. Otros de los retos que podemos identificar para la industria es innovar en los procesos productivos que hasta este momento se tienen para todos los modos de transporte alineados a la jerarquía de la movilidad. Es decir, ir generando nuevas tecnologías y nuevos vehículos que puedan satisfacer estas necesidades, pero siempre pensando en la jerarquía de la movilidad. Recordemos también que en algún momento pusimos el ejemplo de qué pasaría si en este momento cambiamos de tecnología todos los vehículos que se encuentran en la calle. ¿Solucionamos el problema? Si esos vehículos a combustión interna se convierten a vehículos eléctricos, solucionaríamos parte del problema tal vez, porque si bien es cierto, vamos a poder reducir las emisiones generadas por el parque vehicular que se encuentra actualmente, y tal vez podríamos mejorar las condiciones y mejorar la calidad del aire en ese momento. Sin embargo,
tendríamos los mismos problemas, pues las vialidades seguirían congestionadas. Entonces necesitamos acelerar los procesos productivos y la innovación tecnológica, pero enfocándonos también a los otros modos de transporte que son prioritarios. Estos, por ejemplo, el transporte de carga y el transporte público. Además, cambiar sus procesos comerciales, hacer procesos nuevos dirigidos a consumidores responsables. Actualmente la sociedad tiene un papel fundamental, pues de ella también puede depender que se presione a la industria para que vaya acelerando y vaya cambiando estos métodos tradicionales. Además de que conforme va avanzando el tiempo, hemos ido viendo que se va haciendo más accesible todavía estas tecnologías. Pero ¿qué pasa en las ciudades? ¿Cuáles son los retos? ¿Qué necesitan hacer las ciudades para poder adaptarse y prepararse para este cambio? Primero, reconocer el problema de la movilidad. Hay muchas ciudades que actualmente todavía no entienden y posiblemente ya se haya ganado el discurso, ya se haya identificado como la movilidad como uno de los principales problemas que se aquejan y que están relacionados con temas de calidad del aire, con poca calidad de vida, con pérdida de tiempo, pérdida económica también, por el tema de la deserción escolar, la deserción laboral, pero aún no hemos visto un cambio comprometido en las propias en las administraciones para que se incremente la infraestructura y que se destine la mayor parte de los recursos para esta movilidad urbana sustentable. Además, también se debe de generar capacidad técnica en los tomadores de decisión, entender que no solo son políticas que se quieran hacer porque puedan ser a lo mejor más vistosas o porque puedan ser más reconocidas, sino que los tomadores de decisión tengan el conocimiento técnico y el conocimiento fundamentado en datos específicos y en que nosotros entendamos el por qué se debe de cambiar esta visión tradicional a la nueva visión de la movilidad urbana sustentable. Aunado a ello y vinculado también está el promover el cambio de estos paradigmas y promover la movilidad urbana sustentable alineada a esta jerarquía de la movilidad, en donde la prioridad la tiene el peatón y los vehículos que no son impulsados por algún motor, es decir, estos que no generan mayor impacto en la sociedad y en el medio ambiente. También ir generando información actualizada. Como bien mencionamos, la herramienta más usual es la encuesta origen-destino, pero dado los costos en tiempo y en recursos económicos, muchas de las veces no se genera esta información. Entonces hay que generar nuevos mecanismos para que podamos ir obteniendo información que nos permita planificar los sistemas de transporte acorde a las necesidades de sus habitantes. También se debe de trabajar, como mencionábamos antes, en la generación de estas alianzas con otros sectores, porque entre más sectores se vayan sumando va a ser mucho más fácil esta transición, así como diseñar mecanismos que permitan la adopción de las nuevas tecnologías. Estos mecanismos en muchos de los casos es avanzar en los temas de la financiación, es decir, las tecnologías de las que estamos hablando no son tecnologías baratas, pero hay que ver de qué manera se puede dar ese financiamiento sobre todo a los que son que trabajan, por ejemplo, bajo el esquema hombre camión, para que ellos puedan acceder a un crédito y dar el paso tecnológico a estos vehículos. ¿Y cuáles son los retos generales, pero para las autoridades nacionales? Este no es un reto sencillo, es un reto mayúsculo, pues se busca que se impulse a través de la política nacional la transición energética, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles. ¿Qué es esto? La energía eléctrica se genera en nuestro país, todavía no es energía limpia. Tenemos una gran cantidad de energía producida dependiendo todavía de procesos que utilizan los combustibles para generar este producto. Solamente el 29% de la energía generada en nuestro país podemos considerarla como energía limpia. Entonces, hasta este momento, bajo el panorama actual, aunque cambiemos a vehículos eléctricos completamente y que evidentemente tendrían
una mejora en la calidad del aire en las ciudades, todavía queda mucho por hacer para que el proceso completo sea limpio realmente. Necesitamos que las energías que van a alimentar esos vehículos sean generadas de manera limpia y sustentable. Además, otro de los retos también es renovar y construir la infraestructura a sus diferentes escalas, porque se tiene que adaptar a las nuevas necesidades. La demanda de energía eléctrica va a ir creciendo conforme el padrón vehicular se vaya incrementando. Entonces, la infraestructura debe de adaptarse y prepararse para atender esas nuevas necesidades. Es esto, diseñar y aumentar la red de carga de distribución nacional adaptado a estas nuevas demandas, así como los centros de carga en los sectores tanto residenciales, comerciales, de comercio pequeño, así como de la mediana y la pequeña y la mediana industria. Esto es para que también pueda haber un incentivo para que nosotros podamos hacer esta transición. En el caso, por ejemplo, de los vehículos para uso particular, si yo decidiera cambiar mi vehículo en este momento a un vehículo eléctrico, tendría que considerar también la inversión para el sistema de recarga que tendría que instalar en mi hogar. Así también en los centros, por ejemplo, en los centros comerciales o en los centros de oficina, se deben de instalar esta infraestructura para promover que la gente cada vez más pueda tener el abastecimiento necesario para estos vehículos. Ahora bien, vamos a dar paso a otro tema, es la electromovilidad en las diferentes escalas. Micromovilidad, movilidad urbana y la movilidad de mercancías. Es decir, para todos los sectores existen ofertas de este tipo de vehículos bajo esta tecnología. ¿Qué es la micromovilidad? Pues la micromovilidad se refiere a una variedad de vehículos ligeros que operan por lo general a velocidades por debajo de los 25 kilómetros por hora y son ideales para viajes de hasta máximo 10 kilómetros. ¿Qué sí puede ser considerada como micromovilidad? Podemos ver, por ejemplo, en la imagen que son vehículos que pueden tener que pueden utilizar la energía eléctrica para propulsión, que por lo general son de bajas velocidades, como mencionábamos antes, de 25 casos para algunos tipos de vehículo, cuando mucho pueden alcanzar hasta los 45 kilómetros por hora. Estos son como ejemplos los monopatines, las bicicletas, las patinetas, las bicicletas de cargo para fines comerciales o los ciclotaxis. Que no puede ser considerado como vehículo de micromovilidad, aunque tenga menor dimensión que los transportes de carga, por ejemplo, o el transporte público. Los automóviles no son considerados como vehículos para la micromovilidad, así como las motocicletas, ya que estos son impulsados por motores de combustión interna en la mayoría de los casos y alcanzan velocidades superiores a los 45 kilómetros por hora.